Leo recientemente en un foro de posiciones de enseñanza una información que me recuerda un viejo tema. Las fake news, los bulos, las informaciones sesgadas o interesadas en las oposiciones de enseñanza. Y esto me ha invitado a hacer este podcast expreso. Ya sabéis, esa versión de nuestros podcasts rápida que la hacemos mientras nos tomamos un café. Comenzamos. Opositar no es de extraterrestres. Edición Expreso. Al grano. Leo en el foro que os comento. Boas noites, comentáronme que este ano non hai oposicións para mestres de primaria nin especialidades só para secundaria, xa que voltamos ao sistema dun ano o turno de primaria e o seguinte de secundaria. E así, grazas. Bueno, pues esto traslada una información confusa, probablemente contaminada por la información de cómo se producen las oposiciones en otras comunidades autónomas, pero la afirmación es tan taxativa que me recuerda, bueno, pues que muchas veces se trasladan grandes titulares de información. No digo que en esta ocasión lo sea, ni muchísimo menos, estoy seguro que todo lo contrario, ¿no? De forma interesada, o que se generan bulos con determinados intereses. Son, bueno, pues muy frecuentes prácticamente todos los años, el famoso tema incansable de cambio inminente de temarios. Pero no solo son esos, suspensión o aplazamiento de oposiciones, modificación en el sistema de acceso, valoración desigual de la experiencia docente, cursos de formación que no bareman, acceso restringido para nuevos aspirantes, bueno, en fin. Una cantidad de temas realmente grande que todos los años o muchos años de forma recurrente salen, y creo que es bueno que pues pongamos los puntos sobre las íes en algunos de ellos. Así es que ese es el motivo principal de este podcast. Aclaremos este primer tema que sale en este foro. Bueno, yo creo que, imagino que todos los que estamos escuchando este podcast tenemos bastante claro que el sistema de oposiciones en Galicia es anual. Viene siendo así desde hace más de 20 años. Es decir, absolutamente todos los años en Galicia hay oposiciones para maestros y para secundaria. Y creo que esto tiene que quedar muy claro. Tan solo no las ha habido aquellos años que han sido muy excepcionales, que han ocurrido, bueno, pues cosas muy gordas para entendernos, ¿no? Como por ejemplo, pues el año de la crisis en 2012 o el año de la pandemia, ¿no? Pero en el resto de los años siempre ha habido oposiciones para maestros y para secundaria. Otra cosa es que las haya absolutamente para todas las especialidades, o que haya alguna especialidad que se queda sin plazas, ¿no? Pero siempre se convocaron en Galicia oposiciones de forma regular para maestros y para secundaria. Y como decíamos antes, a lo mejor esta idea pues surge a raíz de cómo se producen las oposiciones en otras comunidades autónomas. Y lo cierto es que en otras comunidades autónomas, hasta la fecha, y quiero aclarar esto porque, ojo, que hay cambios, hasta las fechas, casi siempre en el resto se han hecho en años alternos, un año para maestros y otro para secundaria. Pero, como decíamos y como ya tenemos explicado en este podcast en algún momento, ojo, porque hay cambios, porque hay comunidades como Andalucía que han lanzado como gran titular que se van al sistema gallego de oposiciones, y eso significa que pretenden, ya lo tienen confirmado a partir de 2025-2026, que habrá oposiciones para ambos cuerpos. Pero ojo, porque hay otras comunidades como Castilla-León que el próximo año, en las oposiciones del 25, ya acaba de lanzar la oferta de empleo, es decir, ya es oficial que va a haber oposiciones para maestros y para secundaria. Y hay otras comunidades autónomas que ya han anticipado que también tienen la intención de irse a ese sistema.
No sé si al final habrá muchas o pocas comunidades autónomas que terminen utilizando este sistema de oposiciones anual para ambos cuerpos, pero lo que sí es cierto, volviendo al principio, es que en Galicia siempre ha sido así. Es algo que, bueno, creo que caracteriza precisamente las oposiciones de enseñanza en nuestra comunidad autónoma y, bueno, pues nada hace pensar que esto vaya a cambiar, sino todo lo contrario, todo lo contrario. Así es que esa es, negro sobre blanco, la información que tiene que prevalecer. ¿Alguna otra información que ya está candente, que una vez más se vuelve a sacar? El cambio inminente de temarios. Bueno, este tema sí que me gustaría, y con él ya cierro este primer podcast, y digo primero porque los bulos o las informaciones que salen constantemente acerca de las oposiciones con los titulares que antes di, pues son muy continuas, ¿no? Em, creo que da para muchos podcasts de este tipo. Vamos con el del cambio inminente de temarios. Vamos a ver. Desde el año 2006 aproximadamente, desde que se aprobó la LOE, la Ley Orgánica de Educación, este tema sale permanentemente. 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. En 2007 es cierto que hubo cambio de sistema de oposición, con lo cual estaba como un poco más justificado. Y lo cierto es que después de 5 años, en el año 2011, hubo un cambio de temarios, que llegó a estar aprobado y salir publicado en BOE, pero duró días aprobado, porque salió en noviembre del año 2011 y en noviembre del año 2011 hubo elecciones generales, con lo cual hubo cambio de gobierno y en cuanto se cambió de ministro, se paralizó el temario nuevo y volvimos a los temas que tenemos de siempre. Así es que, producto de eso o de lo que fuese, el tema del cambio de temarios sigue siendo un aspecto muy recurrente. Es cierto que algún momento cambiará. Llevamos con un temario del año 93 en la mayor parte de las especialidades. En algunas no afecta demasiado, en otras la actualización informativa, legislativa, científica, pues desde luego es, vamos, clamorosa, ¿no? Pero en cualquier caso, es un tema que de momento, pues no hay ninguna, ¿cómo decirlo? Ninguna propuesta firme encima de la mesa. Y me gustaría aclararle a todo el mundo también que cuando esto ocurre suele durar meses y no se suele implantar de inmediato. Ha ocurrido así siempre cada vez que ha pasado algún cambio importante. Ocurrió cuando cambió el sistema de oposiciones en el año 2007, ocurrió cuando hubo las diferentes transitorias o sistemas transitorios de oposición en los años siguientes o en momentos siguientes. Ocurre cada vez que hay un cambio de ley orgánica, que todo el mundo de repente se pone estresadísimos porque viene ya, viene ya, viene ya, y después resulta, bueno, porque pueden pasar 2 años fácilmente o 3 desde que tenemos las primeras noticias hasta que finalmente está empezando a implantarse, en fin. Que si esto ocurre, todo el mundo tranquilo porque solemos tener mucho tiempo para prepararnos para la nueva situación. Así es que, nada más por mi parte, esta es, bueno, la información blanco sobre negro que nos gustaría aclarar y que, por supuesto, cualquier persona que tenga alguna duda de este tipo, pues puede escribirnos por WhatsApp al número de siempre, 648-77-1787. Os esperemos hasta el próximo.